Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Garrison Avenue. Y en esta ocasión estamos los chavales y yo. ¿Cómo estáis? Pues bien, con alegría, antes de que se vaya el buen tiempo. Sí, que nos ha durado poco. 2 días nos ha durado el buen tiempo. Ha durado nada. Y sobre todo este fin de semana que tuve que ir a atender a gente a la Ribada, pues... ¿Fuiste a la Ribada? No, yo no fui a la Ribada, yo fui a atender a gente a la Ribada. A trabajar. De metre, a trabajar. A Vale, trabajar, vale, sí vale. señor. Exacto. Madrileños, muy majos, muy majos. Y nada, hoy es nuestro primer episodio. No Frankenstein, De la nueva era. de la nueva era. Poco duró la primera. A ver cómo sale. Aún hay que ver cómo fluctúa. Sí. Bueno, y estará notando una Un pequeña diferencia. un nuevo cambio. Un nuevo en la escenario, mesa. un nuevo plató. Un nuevo... Sí, Ojito. sí. Esto es césped traído de la Amazonia. Big Totalmente things. natural, para nada artificial. Las Esto barbaridades nos que me pasamos apetecen soltar cultivándolo por esta 6 boca. meses, cortando con regla cada una de estas hierbitas que veis. Sí, sí. Pues nada, imitando un green, para el que no lo entienda. Si no sabéis lo que es un green, pues es un campo de golf. Aquí la Cosecha bandera. propia, como dirían algunos. Sí. Buah. Bueno, señores, y antes de nada, vamos a acomodarnos por aquí. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Contadme. Pues me parece que casos reales y teoría de cómo una empresa sale a bolsa. Sí, Muy bien, bien en verdad. interesante. Al final es algo que nadie es. A lo mejor, yo por lo menos, hasta que hemos hecho esto, desconocía cómo era el proceso de una Sí, empresa totalmente. que tiene que salir a bolsa. Entonces, interesante, está bien. No, y además, desde que hace poco, bueno, tú no, tú ya llevas más tiempo, pero Ancho y yo que nos metimos en el mundo finance, pues... Crypto Bros. No, ¿Se puede decir? No. CryptoBros no. Nosotros no metemos bueno, en Bitcoin. Pero bueno, Anso no sé si cayó en las garras de Bitcoin, yo sí. Sí, yo también he tenido. Pero bueno. Y eso que lo había negado en miles de ocasiones. Yo decía, no voy a invertir nunca en Bitcoin, no voy a invertir nunca. Y mira, al final, Nunca es tarde, ¿no? pues no, nunca Vale. es tarde. Pues venga, Vale, vamos al trapo. antes de nada, vamos a explicar un poquito. Bien, vamos a explicar, valga la redundancia, cómo sale, o sea, el paso a paso que debe seguir una empresa para empezar a cotizar en bolsa. Y después traeremos cada uno de nosotros 3 casos reales de empresas que han salido a bolsa. Entonces, lo primero de todo, quiero preguntar algo a los que nos están viendo. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo es la salida de una empresa a bolsa? Yo particularmente hasta hace poco no me lo pregunté. No, yo tampoco, la verdad. No es algo que. Tampoco creo que es algo que te plantees. Al final vemos las bolsas, las empresas cotizan en bolsa, pero no te planteas cómo han llegado ahí. No, ¿No? la verdad que no. Entonces, bueno, no, la verdad. La verdad que yo tampoco. Veías índices, bueno, entre comillas, hasta estos últimos meses que sí que me empecé a preguntar, oye, ¿cómo sería el proceso de que esta empresa esté aquí? De que Facebook esté aquí, de que Apple esté aquí. Inditex también. Bueno, la realidad es que a lo mejor la gente que nos oye en su vida se ha preguntado cómo sale una empresa a bolsa. Aún así, quiero que sepan que en Garrison Avenue responderemos a esa pregunta, aunque no nos la hayan hecho en ningún momento. Sí, aunque no nos la hayan formulado. Exacto, aunque no nos la hayan formulado, nosotros la vamos a responder, nos da igual, te lo explicamos igualmente, Por amor al conocimiento. por amor al conocimiento. Bien, antes de profundizar sobre la salida de una empresa, cabe destacar lo más fundamental, y es que la sociedad anónima es el único tipo societario que puede cotizar en los mercados bursátiles, en los mercados secundarios oficiales. Este punto es la base de todo, ¿vale? Sin SA, como vosotros bien sabéis, no hay salida a bolsa que valga. Perfecto. Hasta ahí todo correcto. También mencioné algo de mercados secundarios oficiales. Ahora, hace un ratito. Bien. Muy importante este término, porque la gente lo suele confundir con los mercados de valores, y no son lo mismo. Cabe hacer esta pequeña diferencia para entender cómo funciona o bajo qué
motivos o qué objetivos persiguen aquellas empresas que quieren salir a cotizar en bolsa. Entonces, el mercado de valores es el ecosistema o el lugar donde se emiten, compran y venden activos financieros, como pueden ser acciones, bonos, obligaciones, etc. Lo engloba todo. Y lo que es el mercado de valores se divide en dos, que es el mercado primario y el mercado secundario. Muy importante tener esto en cuenta. Entonces, expliquemos muy brevemente y de manera muy sencilla la comparativa de ambos mercados, ¿vale? Primero, se diferencian en su función, es decir, ¿para qué sirve cada uno? Por un lado, en el mercado primario, el objetivo de la empresa es obtener financiación. Muy importante esto. Sería como comprar un coche en el concesionario oficial de una marca. Sí, al final en vez de pedirlo al banco, pues O ir a un concesionario general, que una comisión se la lleva el concesionario general, vas al concesionario de la marca oficial y el dinero va directo a esa marca oficial. Perfecto. En este momento, la empresa recibe dinero para seguir fabricando coches, ¿vale? En el caso de que tú comprases un coche en un concesionario oficial de la marca. Le das directamente el dinero a la empresa, no hay ningún tipo de intermediario. Perfecto. Para seguir creciendo, en definitiva, ese es el objetivo que persigue la empresa, seguir creciendo. Por eso necesita el dinero. Por otro lado, el objetivo del mercado secundario es dotar de liquidez a los inversores. Es como Wallapop. Os pongo el ejemplo más práctico. Una persona pone a la venta sus acciones de Telefónica, pongamos, y otra persona se las compra a cambio de moneda fiat, de dinero líquido. Bien. Es decir, si tú compraste acciones de Telefónica y mañana necesitas el dinero para unas vacaciones, no vas a pedírselo a la empresa, no vas a pedírselo a Telefónica, sino que vas al mercado, vendes esas acciones y sacas liquidez. Así de simple. Y con esto no estoy diciendo que invertir sea fácil, ¿eh? Una cosa es meter dinero y otra cosa es invertir bien. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Bien. Vas al mercado secundario, como os digo, y le vendes tus acciones de Telefónica a otro, ¿vale? Al fin y al cabo, para que nos hagamos una idea, el mercado secundario es una relación entre compradores, ¿vale? La empresa es una mera espectadora, que ahora lo vamos a ver. Queda clara la diferencia, entonces. Segundo, ambos mercados se diferencian en quién se lleva el dinero. En el mercado primario, el dinero viaja de tu bolsillo al de la empresa. Porque dijimos antes que lo que buscaba era financiación. Es una relación inversor-empresa, ¿vale? Con el banco de por medio. Que ahora ahora hablaremos de los bancos. o sea, para explicar bien a la gente una diferencia muy sencilla. Mercado principal, el objetivo es obtener financiación por parte de la empresa y es una relación empresa inversor. Sí. Y luego en el mercado secundario, la relación es inversor e inversor y el objetivo pues es, digamos, especular o... Sí, porque la empresa no se lleva nada de ahí. O sea, de ese dinero, para que si alguno, porque yo hasta ayer que me puse a investigar pensaba que ese dinero... Yo no hablaría tanto de inversores, a lo mejor, sino de particulares. Es una relación entre particulares, particulares. me gusta más. Uno es en el mercado primario es un particular que le compra a una compañía que está buscando pues una financiación para expandirse, lo que sea, y en el secundario son dos particulares que, bueno, intercambian sus acciones, valores, etcétera, por moneda fiat. Sí, y eso era lo que quería. Me gusta más esa relación porque, bueno, un inversor puede ser otra empresa. Entonces, viene mejor decir particulares. Bueno, a ver, nada quita que el que compre sea otra empresa. No, que digo, entre particulares y que en el mercado secundario también hay otras empresas que están comprando y vendiendo acciones, vale, o sea que tampoco... Sí. Por eso decía inversores, pero me gusta más el término particulares para que la gente se afiance más y pueda, digamos, materializarlo mejor en su cabeza. Bien, como dijimos, en el mercado primario tu dinero viaja de tu bolsillo al bolsillo de la empresa, y en el mercado secundario el dinero viaja de tu bolsillo al bolsillo de otro inversor o particular.
La empresa no toca nada de ese dinero. Que yo hasta ayer que me puse a investigarlo pensé que sí. Y no toca Claro, nada. es una transacción que no pasa Correcto. por la empresa. La empresa lo único que le va a ocurrir en todo caso es que si hay expectativas a futuro positivas, es decir, si hay optimismo, la empresa va a ganar más valoración, pero no se va a llevar dinero. Ujú. Es simplemente eso. Vale. Como os digo, la empresa es un mero espectador. Y tercero, se diferencia en quién dice lo que vale cada acción. Y en este punto podremos entender muy bien lo que explicó Rafa en el primer episodio, que sin querer ahora os hice un pequeño adelanto. Veamos. En el mercado primario el precio se cocina de antemano, ¿vale? O sea, se fija en el folleto informativo, del que hablaremos después, Rafa nos hablará de él. Claro, pero esto siempre que es en primera, se podría decir, cuando va a salir a bolsa, realmente no después. Claro, por eso estoy diciendo el mercado primario. Dije el mercado primario que el precio se cocina de antemano. Vale. O sea, esto no tiene Bueno, por ahora mercado nada primario igual a mercado principal. No, No es lo mismo. no. Ok. No. O sea, el mercado primario... Por el mercado primario tiene que pasar la empresa el día 0 que sale a bolsa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Se considera día 1 cuando la empresa está operativa en los mercados. Entonces, en cuanto es día 1, ya es mercado secundario. Sí, porque primero lo que va a hacer la empresa es... Bueno, ahora os lo voy a explicar, Vale. no nos vamos a No nos adelantar a los adelantemos. acontecimientos. Bien, en el mercado primario el precio se cocina de antemano, como os he dicho. O sea, se fija en el folleto informativo, del que después nos hablarás tú, Rafa, y tras negociar con grandes bancos, ¿vale? Se va a hacer esto. Es un precio más rígido. Por ejemplo, salimos a 10 euros por acción, ¿vale? Y de ahí no sale. No va a variar nada porque es el precio de salida. Punto. En el mercado secundario, el precio cambia cada segundo en base al regateo constante entre los compradores y las expectativas futuras de los mismos, que ahí es donde digo yo que viene muy bien recordar lo que dijiste en el primer episodio. Muy importante. Bien, es decir, si hay malas noticias que afectan a la empresa, las expectativas a futuro se ven muy negras y el precio baja. Bien. Y si hay buenas noticias, las expectativas a futuro son optimistas y el precio sube. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Y por último, cabe hablar de la frecuencia. Es decir, cada cuánto ocurren las operaciones de compra-venta en ambos mercados. Es muy sencillo. Es lo que os venía adelantando. Pero atentos porque es una parte importante para entender el proceso de salida a bolsa. Bien. La venta de acciones en el mercado primario por la propia empresa es un evento puntual. Como os digo, es para obtener financiación. Nada más. Las acciones después se van a quedar en el mercado intercambiándose de manos y la empresa no las va a volver a cheirar, a no ser que, bueno, pues haga unas reducciones o ampliaciones de capital. Que realmente sí. no las elimina, simplemente se reajusta el capital. No es que tú vayas a perder no, simplemente que se va a reajustar. Bien. Una empresa no sale a bolsa todos los días. Entonces, cuando se prepara para hacerlo, emite un número limitado de acciones. Yo qué sé, digamos que emite 30 acciones, ¿vale? Me lo invento. Y la empresa le dice a los bancos, mira, emito 30 acciones de la compañía a 10 euros cada una. Bien, en este momento comienza la fase de negociación con el banco. Tira y afloja. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque el banco será el intermediario entre la empresa y los inversores. El banco es el broker. El banco es el Wallapop. O sea, es el portal de venta de las acciones. Una empresa no te las vende a ti directamente, te las vende a través de un broker. Sí. Ahí es donde vamos a estar materializando poco a poco cómo es todo este proceso. Bien, es decir, el banco es el encargado de hacer llegar esas acciones al mercado secundario para que los inversores puedan comprarlas. Para que tú, yo, Anxo, pueda comprarlas. Volvamos a la fase de negociación un momento. Imaginemos que el banco acepta el precio de salida de las acciones. 10 euros dijimos, ¿no? Antes. Dijimos 30 acciones a 10 euros cada acción. Ok. ¿Cuánto es 30 por 10? 300. Muy bien, vale. Matemática básica. Ok.
Bien, 300 euros en acciones. Ahora habrá el Ahí no me típico vas a que pillar. dirá, no, que está en derecho, no sé qué. Claro, por eso. Es para darnos un poco ¿sabes? De esperanza A ver. en las matemáticas. Era una operación difícil, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Yo me atasqué un poco a la hora de sacar el resultado. Bien, se venden estas acciones emitidas y la empresa obtiene 300 euros de financiación, mientras que ha dejado 30 acciones en libre circulación en el mercado secundario. En el momento en el que esas acciones se venden por primera vez, pasan del mercado primario al secundario. ¿Por qué? Porque vienen directamente de la empresa. Mercado secundario, ya la palabra lo dice, es la segunda vez que se venden. Bueno, segunda, tercera, cuarta, no, ya me entendéis, ¿no? Vale. Y aquí viene la parte importante, porque en el momento en el que esas acciones pisan el mercado secundario, la empresa no rozará más dinero que esos 300 euros. ¿Vale? Sí. Bien. Da igual que el precio de esas acciones suba o baje, la empresa no recibirá más que esos 300 euros. Ahora bien, si el precio de esas acciones sube, la compañía se revaloriza. Y al revés, si el precio de las acciones baja, el precio de la compañía baja con ellas. Pero O sea, al final tener un precio alto en el mercado secundario te va a ayudar a un posterior aumento de capital y emitir nuevas acciones, sí. a negociar con el banco y poder, digamos, subir ese... es que todo es futuro. Todo se mueve a través del futuro. La empresa está... Es como el boca a boca, el prestigio que tienes por el boca a boca. Vale, si tú haces bien las cosas como compañía, obviamente la gente te va a querer tus acciones. Entonces va a estar muy pendiente a que hagas un aumento o una reducción de capital para comprar acciones o reajustar en todo caso su capital. Bien, la empresa por recibir solo recibirá 300 euros, como dijimos. Bien, pero sin embargo, el banco ganará siempre. Ganará siempre, ¿sabéis por qué? Porque siempre se llevan... Claro, al final es el Va- que negocia con el activo. Va por ahí, Tendrá pero al final siempre se llevan una comisión. estoy buscándote la palabra. comisiones. No. ¿Sabéis por qué? Es Ah, una ¿por qué? cosa que se repite mucho en el mundo financiero. No sé. Porque no el te banco sabría. es el intermediario. Y el intermediario siempre gana. Da igual lo bien o mal que te vaya a ti la inversión, el intermediario siempre gana. Y aquí es donde tú, el que nos ve o el que no nos ve, hablando por vosotros, si eres inversor debes tener cuidado. Porque como os dije antes, el banco se llevará un porcentaje de comisión por cada operación de compra o venta que realices. Es lo que dije yo, comisión. Ya, Por pero las estaba comisiones, buscando antes la palabra intermediario. Ah, vale, vale, vale. Ya, vale, ya- vale. ya lo dije. Y es más, te dije, no está mal, pero estoy buscando otra palabra. Mira tú, qué cosa. Bien, Que no da la palabra. pierdas o ganes, el banco siempre se va a llevar algo. El intermediario, como os digo, siempre gana. En definitiva, y en cuanto a frecuencia, el mercado secundario es frenético, porque las mismas acciones pueden cambiar de manos cientos de veces en una misma mañana. 8 horas al día es lo que está abierto el mercado, y en esas 8 horas cambia infinitas veces. Bueno, todo depende del valor, ¿eh? De la empresa. No creo que todas las empresas tengan esa liquidez de poder vender unas acciones. Pero es que ahí es donde Pero no, vienen no, los pero hace un paquetes, momento, los paquetes de acciones. Los brokers te lo ofrecen. Sí. Comprar Pero un 0,01% Siempre de... que tú vendes, tiene que haber alguien que te lo compre. Si no, no hay operación. Ya, pero curiosamente siempre lo vendes. Depende del valor, ¿eh? Te aseguro que habrá empresas pequeñas cotizadas que a lo mejor pasas un tiempo hasta poder vender esa acción, ¿eh? Claro, Depende de la liquidez del activo. Al final, las grandes empresas como, ya que lo has nombrado, pues Telefónica, Movistar, obviamente, si vendes una acción, pues efectivamente. claro, pero por Pero- esa misma razón aquellas empresas que quizás no son tan conocidas no tienen tanta popularidad en el mercado. Pues Por porque eso al mismo. final el inversor no es tonto. Si de repente ve que Claro, está, pero digo está que en al un final- pico alto y quiere vender, si va a tener que esperar 3 días, por poner un ejemplo, 3 días a que una persona quiera comprar ese mismo número de acciones, se queda ahí muerto de asco. Por eso. Entonces, espera un momento, vale. Resumidamente, en el mercado primario nace la acción, es decir, es el estreno.
de la empresa en la bolsa. Y en el mercado secundario la acción vive y circula. Se trata de una reventa. El mercado secundario, muy importante, quedaros con esto. Mercado primario, estreno de la acción. Mercado secundario, reventa. Simple, ¿vale? Hasta aquí creo que todo ha quedado claro. Bien, una vez visto lo más básico, conviene bajar a tierra el mapa del proceso de 7 pasos que toda empresa debe seguir para que sus acciones lleguen a brokers como el que usamos nosotros, Trade Republic. Y madre Que no mía, patrocina este vaya episodio. patrocinio que le acaba de caer así de la nada, ¿eh? O sea, vaya patrocinio. Pero obviamente no es publicidad, o sea, el caché no está tan alto todavía, no está tan alto. Pero bueno, que para bajar conceptos a tierra debo ejemplificar y sobre todo para que se me entienda, ¿no? Dicho lo cual, toda empresa que quiera entrar a cotizar en bolsa debe seguir 7 pasos rigurosamente. Son muy estrictos con estas cosas. Obviamente la salida a bolsa estás jugando con el dinero de mucha gente. No te lo van a poner tan gratuito. Y no vas a pasar una revisión, digamos, poco exhaustiva. Así que, bueno, primero, la estructura. La empresa debe ser una sociedad anónima. Como dije antes, es el único tipo societario que puede cotizar en bolsa. Y, además, debe adaptar sus estatutos y reglamentos internos al nuevo tipo societario, que será la sociedad anónima cotizada. Vale. El segundo es la digitalización. Las acciones dejan de ser papel y pasan a ser anotaciones en cuenta. Es decir, bits. Son píxeles. ¿Vale? Tercero, verificación. A ver, vosotros dos, estudiantes de Derecho. ¿Cuál es uno de los Ya empezamos principios con las preguntitas. por el que se rigen las acciones Un de las trivia. SA? Libre de transmisibilidad. Muy bien. Oye, qué rápido, ¿eh? Pensé cabeza, Lancho. pensé que ibas a tardar... O sea, sabía que lo ibas a decir. Nada, el ancho es un cabeza. El No, ancho es un pero cabeza. tú no lo ibas a decir. Sí, joder, pero si es muy rápido. Yo no necesito pensarlo. Yo no estoy No, pensando sí, en la yo pensaba que Niños ibais sin cabeza. a necesitar un poco... Pero nada, A ver, es algo. Si lo le estudias- quitabas el premio a la de pasapalabra. Bueno, no entremos en ese tema. Sí, bueno, con cachondeo eso. No entremos en ese tema porque, bueno. Vale. Pues precisamente de eso consta el tercer punto, de la libre transmisibilidad. Hago un Se inciso. Ancho, por Sí. favor, di la frase de me alegro muchísimo que este premio vaya para pagar. Me alegro muchísimo de que este premio vaya a pagar. No, olvídate. Dejemos la política a un lado o te llevas un machucazo en la cabeza. Bien. Lo que os iba diciendo. Sobre la transmisibilidad, sobre la libre transmisibilidad, va el tercer punto. Se comprueba la libre transmisibilidad y se elige el estado de origen de esas acciones. Es decir, si las quieres emitir desde España, desde Londres, desde Viena o desde San Petersburgo. Me da igual. Se Pero elige tú tienes poder de decisión de dónde, en qué... con ¿en los qué índice bancos, vas a tal? Con los bancos. O sea, me refiero... O sea, no tiene que ser, por ejemplo, donde tengas la sede de tu empresa. O sea, si la tienes en Madrid, no puedes Claro. Por cotizar en la ejemplo, bolsa Por ejemplo, de Reino Unido. por te ejemplo, pongo un alemana. caso reciente. Ferrovial. Sí. Se cambió el domicilio fiscal a Países Bajos, ¿vale? Ujú. Y desde Países Bajos se metió a cotizar en el Nasdaq, Oh. Bien. ¿vale? Eligió el lugar de partida de esas acciones. Sí. Bien. Qué interesante, mira. Sí. Nunca te acostarás sin aprender una cosa más, ¿eh? Vale, cuarto punto. Redacción. Se escribe el folleto, el resumen y los factores de riesgo. Quinto, garantía. La entidad directora, en este caso un banco, realiza la due diligence, ¿no? El due diligence de la información. Sexta, aprobación. La Comisión Nacional de Mercado de Valores, que revisa que todo sea coherente y aprueba el folleto. Séptimo y último, el estreno. Se publica el anuncio de admisión y comienza la cotización.
Dicho así parece muy fácil, pero ni de coña, ¿vale? O sea, sacar a bolsa una empresa no es nada fácil. Y de hecho es muy tedioso porque, por lo que dije antes, se mueve el dinero de mucha gente y la ley es férrea y protege al máximo hasta el último céntimo de los inversores. Bien. Entonces, si alguna vez habéis pensado que salir a cotizar en bolsa es tocar una campana y pues brindar con champán, bajaos de esa nube porque porque estáis en el lugar equivocado. Salir a bolsa es como pasar de jugar la pachanga de fútbol con tus amigos del barrio a pasar a jugar la final de la Champions, ¿vale? Al final es donde estás en las grandes ligas. Bien, lo primero que debo deciros es que no puedes ir a la guerra con pijama. Debes ir con armadura. Con lo cual, tienes... con esta analogía, os recuerdo que dije al principio y hace escasos 2 minutos. La sociedad anónima es el único tipo societario que puede cotizar en bolsa. Llegados a este punto, la sociedad anónima simple se convierte en una sociedad anónima cotizada. Ahora bien, tu empresa se convierte en una sociedad anónima cotizada tras aprobar el examen. Me explico, ¿verdad? Pasa todo este test de 7 pasos. Todo ese entramado de... Sí, todo este requisitos. entramado, toda esta telaraña. Entonces, veamos cómo se blinda la estructura de una empresa que quiere aspirar a cotizar en bolsa. Lo primero es el capital social. Olvídate de las cifras pequeñas, ¿vale? Olvidaos de las cifras pequeñas. Necesitas un mínimo de 60.000 euros. Vosotros lo sabéis, para la gente que no lo entienda. O sea, que no lo supiera. Esto es solo para poder constituir una sociedad anónima. Ya al margen de las bolsas, los mercados y las criptomonedas. Al margen de todo eso, solo para constituir una sociedad anónima necesitas 60.000 euros de capital social. Fin. ¿Vale? Y para quien no lo sepa, el capital social es ese pequeño fondo de garantía que la empresa tiene ante terceros, ante financiación inicial y lo que determina el peso de cada socio en la empresa. Bien, aún así, el gran cambio viene con la modificación de los estatutos sociales, que son la Carta Magna o el libro de instrucciones de la propia empresa. ¿Por qué es un gran cambio? Porque tus acciones ya no pueden ser un papel guardado en un cajón. La ley te obliga a que sean anotaciones en cuenta, es decir, que sea un registro electrónico. Al final dejan de ser participaciones sociales y son ya... Si no son bits, acciones. no cotizan. Punto. O sea, ya está. Otra cosa muy importante es el desembolso total. Vosotros sabéis por dónde voy, ¿no? Sí. Vale. ¿Por dónde voy? Porque no hace falta desembolsar. Claro, en las todo limitadas ese- no necesitas desembolsar al completo. Muy bien. En cambio, en las sociedades anónimas sí. No, Necesitas un desembolso íntegro del capital que estás suscribiendo. Al No, contrario. al contrario. Justo En al las contrario. SEAs. En las SEAs puedes desembolsar el 25% del capital Pues sí, suscrito. lo acabo de decir al revés. Sí, claro, lo que te estaba diciendo, que lo dijiste al revés. Dale la vuelta a los términos, SASL y ya está. Ya lo Pues tienes. casi, ¿eh? Bien. Como bien habéis dicho, a diferencia de una SA normal, donde basta con desembolsar el 25% del capital para ciertos instrumentos como las acciones rescatables, que son títulos emitidos por sociedades anónimas que pueden ser recompradas por la propia empresa. Entonces, resulta que en bolsa el desembolso debe ser del 100% en el momento de la suscripción de ese capital. Puro cash. Puro cash. Olvídate de dejar 75% a deber. No. 100% del capital suscrito tiene que estar desembolsado. Si no, no hay salida que valga. Bien. Solo para que la gente sea consciente del percal que supone empezar a cotizar en bolsa, os digo, no basta solo con el dinero, sino que necesitas reglas de convivencia específicas para poder empezar a cotizar. Ya no es solo que tengas que desembolsar cantidades de dinero, sino que necesitas unas normas en tu propia corporación específicas de convivencia.
No hablo de trabajadores y empresarios, no. Hablo de convivencia y sintonía con los inversores y con el mercado. Ahora me entenderéis. Aquí es donde entran los reglamentos obligatorios. Tienes que redactar y aprobar 2 documentos. 2 documentos que de hecho son sagrados para cotizar en bolsa. Uno para la Junta General y otro para el Consejo de Administración. ¿Vale? Que básicamente son los organismos de gobierno de una sociedad Sí, anónima. correcto. Y no se quedan en un cajón, ¿eh? O sea, conste. Los tienes que enviar a la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, e inscribirlos en el registro mercantil. Es como publicar el manual de instrucciones de tu empresa para que cualquier inversor, desde un fondo de pensiones en Nueva York hasta tu vecino, sepa exactamente cómo se toman las decisiones dentro de tu empresa. ¿Vale? Estos son los requisitos, como te digo, fundamentales de lo que estamos hablando por ahora. Después ya nos vamos a meter en profundidades, ya lo va a explicar Anso y Rafa va a explicar lo de los folletos, que dicho así, bueno, ya explicaremos después a qué suena, pero si aún no era suficiente, aquí es donde el lío de verdad entra al server, ¿vale? Es donde el lío de verdad entra al server. Se trata de lo que técnicamente llamamos una OPS, una oferta pública de suscripción. Para que me entendáis, imagina que quieres que entre gente nueva. Eso es una OPS, una oferta pública de suscripción. Pero claro, hay un problema, y es que los socios de toda la vida tienen el derecho de suscripción preferente. O sea, ellos van primero. Tienen derecho a ser los primeros en hacerse con esa porción del capital. Pero, para que la bolsa funcione, esos socios suelen tener que quitarse de en medio y renunciar a ese derecho. Os cuento el truco. Si la emisión de acciones nuevas supera el 20% del capital, la ley de sociedades de capital exige un informe de un experto independiente. ¿Para qué? Pues para que nadie haga trampas con el precio. Y aquí es donde entra el precio, o sea, el precio de mercado, el valor razonable, que en el mundo real es básicamente el precio que las personas están dispuestas a pagar por esa acción. ¿Vale? El valor de mercado, el valor razonable. Por otro lado, la Junta puede delegar en los administradores la facultad de fijar ese precio final según el hambre que tenga el mercado en ese momento. Y esto es interesante porque para que no pierdas ni un segundo de tu vida, la ley te permite la inscripción anticipada del aumento de capital en el registro antes de que se haya ejecutado totalmente la operación de salida a bolsa. Agilizar un poco los trámites. No es que sea agilizar los trámites, es que imagínate, tú no tienes por qué ser inversor principalmente de la compañía, pero tú te has enterado que, yo qué sé, Desguaces Javier se está preparando para salir a bolsa. Y tú sabes que a Desguaces Javier le va de maravilla. Entonces, lo que dices es, ok, pues inscribo en el registro mercantil que me quiero hacer con tantas acciones de Desguaces Javier. Y aún no han salido las acciones, pero ese número de acciones queda reservado para ti, porque tú las estás preadoptando, ¿vale? Las estás precomprando antes de que salgan a bolsa. Eso es a lo que me refiero. Entonces, una vez que estás dentro de la empresa, como accionista, el día después de la operación se acabaron los secretos. La empresa ya no es tuya, es de ellos. La sociedad tiene el derecho y casi que la obligación de saber quiénes son sus dueños. Se acabó el anonimato, ¿vale? Esto puede ser un poco contradictorio con lo de sociedad anónima, pero claro, hay que entender que antes sí que eran anónimas, porque no eran anotaciones en cuenta, quiero decir, el reparto de acciones, y aún encima, en una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, tú no tienes por qué conocer a las personas que están ahí invertidas contigo. Con lo cual, sin embargo, una sociedad de responsabilidad limitada, sí, porque es más personalista. Bien. La empresa puede pedir al depositario central de valores que diga quiénes son sus dueños, con nombres, apellidos y contactos, llegando incluso hasta el beneficiario último si hay sociedades pantalla de por medio. Aquí, como os digo, no se escapa ni el apuntador, ¿vale? Transparencia al máximo. Transparencia al máximo. Y mucho ojo
con los pactos de sangre, los conocidos técnicamente como los pactos parasociales, ¿no? Sí, Sí. lo que pasa es que esto no lo anoté aquí, simplemente era para que la gente lo entendiera, pactos parasociales. Si tú y tu primo, que fundasteis la empresa, firmáis un pacto parasocial, por ejemplo, un acuerdo secreto para votar lo mismo. Que están fuera de los estatutos. O sea, Sí, que son Claro. pactos, exacto, son pactos que están fuera del libro de normas de instrucciones de la empresa. Entonces, cuidado, si tenéis ese tipo de pactos, tenéis que comunicárselo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y publicarlo como un hecho relevante. Si te lo callas, ese papel no vale ni para que tu abuela envuelva el bocata del bocadillo, o sea, el bocata El bocata del bocadillo. Valga la Joder. redundancia, ¿no? El bocata Sí, del sí, sí, bocadillo. el bocata. No, no sirve ni para que tu abuela envuelva el bocadillo De la del merienda. recreo. Vale. ¿Vale? No sirve para nada, no tiene efectos jurídicos ningunos. Esto ocurre porque por encima de cualquier pacto parasocial impera la igualdad de trato, que es sagrada. No puedes darle un soplo a un inversor potente y dejar al pequeño accionista a oscuras. O todos saben lo mismo al tiempo real, al tiempo que corre actualmente, o te cae la del Esto pulpo. te voy a hacer yo un inciso. Esto lo hice yo en la presentación de tributario de esta semana. Hablábamos justo de la deuda pública, de los bonos, las letras, todo eso. Ujú. Y era justo eso, que al final lo que está en el mercado abierto tiene que tener todo el mundo, todos los particulares, todo el mundo tiene que tener unas condiciones de igualdad. Sí. En ese momento que estás, sí que es verdad que hay pues negociaciones que el Estado puede tener encerrado, pues por ejemplo con un gran banco, sí, con un gran banco, Ujú. pero cuando está en un mercado abierto, pues tiene que haber condiciones de igualdad para todos. Ya. Ya está, Sí, que sí. lo acabas de decir, justo. vamos, que en teoría no existe información privilegiada. Existe. El caso es que como te pillen. No, a Sí. ver, No. en la teoría no existe, no... No me vengas con la teoría. No me En la vengas con práctica, pues, cuentos sí, pero en teóricos. la teoría todo el mundo por- tiene que porque, estar informado igual y tiene que haber unas condiciones de igualdad en mira, el yo mercado. ahora invento una teoría científica y en la teoría de Yago pone X, pero la realidad ocurre Y. O sea, no. No, ya no viene eso. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, como os digo, o todos los inversores saben lo mismo o te cae la del pulpo. O sea, te puedes enfrentar a sanciones millonarias. Porque los mercados son muy serios con esto de operar con información privilegiada. Como dato, en Estados Unidos son más severos que aquí, que en Europa, en general, con este tipo de sanciones. Puedes llegar a acabar en la cárcel. En España y en Europa suelen ser sanciones, son sanciones monetarias. ¿Vale? Vale, pueden ser millonarias, lo que tú quieras, pero a la cárcel no te enfrentas. En Estados Unidos puedes ir a la cárcel. Y cuidado que no es poquito. No sé cuánto, pero tengo entendido que no es poco el tiempo que puedes ir a la cárcel por... O sea, creo que es el mismo tiempo incluso que el tiempo de prisión que tienes aquí por cometer un... Es que no voy a decir la palabra. Por si, bueno, desvives a alguien, ¿vale? Ujú. Dolosamente. Vale. Aquí somos muy laxos, como os digo, con ese tema. Así que, si en algún momento recibes un soplo, te recomiendo que te hagas el sueco y que ese día no abras el broker. por lo que sea, te recomiendo que ese día no abras el broker. En ese sentido, salir a bolsa no es una broma, es cambiar el secreto del despacho por la transparencia total, como bien decía antes Anxo, por la transparencia total del mercado, donde el precio lo pone el mundo y la ley protege hasta el último céntimo del inversor. Salir a bolsa no es solo una forma de conseguir pasta, es perder el control de tu privacidad. Al fin y al cabo, hoy en día es perder el control de tu privacidad porque todo está en un registro electrónico. Y pasas de ser el rey de tu cortijo a ser el gestor de un patrimonio ajeno. Totalmente. Imagínate, tú eres el administrador de una gran empresa, estás gestionando un patrimonio ajeno. ¿Te gusta o no? Y más te vale dar el callo, porque si no puedes tener problemas. Bien. Entonces, ahora Anxo
nos dirá por qué el dinero de tu jubilación o esos ahorros que tienes en una app de inversión dependen de que un empresario no te esté metiendo un gol por la escuadra. ¿Es así? Bien, pues vamos con ello. Y es que yo os voy a contar lo que puede marcar la diferencia entre el éxito absoluto y un desastre legal sin retorno. Bien, y es que para saltar a jugar con los grandes, con los mayores, hay que entender cómo juegan los mayores. Pequeño inciso, ¿jugabais mucho al fútbol con los mayores en el cole? Yo sí. Yo era... 0. Salían volando niños, tío. Era la leche. Yo de hecho en mi colegio había un campo de fútbol y ahí jugábamos de tercero, de cuarto, de quinto. Era una selva. Chocábamos todos con todos. Bueno, después tenía, que esto ya anécdota personal, es un pequeño inciso. Una cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo. Vosotros compráis, por ejemplo, mañana tenéis un hijo, lo metéis en el colegio y os viene diciendo que no, que en el colegio han puesto una norma, papá, mamá, que han puesto una norma que el viernes es día sin balón. Algo, escuché, sí. Sí, de hecho en mi colegio había algo así, algo parecido. Yo te juro que o sea, que voy y digo, oye, tío, yo soy el que le daría manga ancha a los profesores. Si se porta mal, haz lo que veas. No voy a meter. Pero en tema de, oye, ¿quieres fomentar que se muevan o quieres fomentar... ¿Qué más da? Que sea fútbol, que sea voleibol, que sea hockey, que sea lo que sea. Yo había escuchado una noticia acerca de que en Ibiza había... No, uno aquí muy al lado también lo Inciso, hockey no tiene pelota. ¿Eh? Pero nada, era una coña. Eso al final, a ver, también hay que intentar que los niños, pues hombre, entiendo que el fútbol tal, pero que también, A mí no me parece pues bien. oye. Eres un tibio, tío. Vete con fijo. Déjanos jugar tranquilo. Sí, No, si estoy totalmente de acuerdo, pero hay que fomentar más cosas que el fútbol también. No, Eso sí, hay que fomentar lo creo que en el niño- recreo cada uno tiene que hacer lo que le plazca. Si Hay- no quieren jugar al fútbol, que jueguen al fútbol los 7 días a la semana. Vale, Da ahí igual. voy, pero al fin y al cabo tú también te mueves por modas, ¿no? O sea, me refiero, tú no vas a meter algo con calzo porque está más que demostrado que cuando intentas meter algo con calzo, normalmente el tiro El sale por fútbol la es una culata. moda, es una Una moda que lleva cultura, unos cuantos es una años, cultura. ¿eh? Un Es una juego va cultura. para la moda. Fútbol es una en cultura. España sí, es cultura. O sea, En Vamos, en Brasil España también y- es una moda, una no, en modita España- pasajera, de hecho. es una cultura. Es como los toros, es el deporte nacional en el 80% del mundo. Cuidado vamos. con eso que nos van a meter caña. No menciones los toros. Bueno, vamos a... de lo Sí, que vamos a estamos resumir. hablando. Que si Exacto, no- vamos a lo que estamos. Bien, pues como había hablado Yago, el primer paso no es buscar maletines con dinero, sino transformar tu empresa en un ente, en algo digital. Olvídate de los títulos del papel, de los libros que guardas en En el el registro cajón. de acciones, básicamente, que para estar en bolsa, tus acciones tienen que ser anotaciones en cuenta, que hablaba antes Yago. Imagínate con el saldo de tu cuenta bancaria. No hay billetes físicos, sino que solo números y registros. Hay bits, hay píxeles. Exacto. Es lo que permite que miles de personas compren y vendan tus acciones en milisegundos. Pero ojo al dato que una vez que haces este clic informático no hay vuelta atrás. Esto es un acto irrevocable. Bien, pasamos a lo segundo, que es lo que podríamos denominar el derecho de admisión. No basta con que tu empresa sea un ente digital, sino que digamos que necesitas un pasaporte para poder cotizar. Y es que tienes que cumplir los requisitos que manda la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Es como entrar, digamos, a una discoteca, la discoteca más exclusiva del mundo, tienes la entrada, pero no te dejan entrar por tu vestimenta. Incumples una serie de requisitos. Bien, ahora pasamos al documento que te puede hacer rico o llevar directo a los juzgados, al calabozo, que es el folleto. Bien, no existe salida a bolsa sin que este documento sea aprobado por los jefes de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores. El famoso folleto. Famoso folleto. De lo que hablarás tú luego. Ujú. Digamos que es la Biblia de tu empresa y tiene que contar la verdad pura
y dura, sin filtros ni ningún tipo de maquillaje contable. Es lo que hay. Que aprenda ¿cómo se llama? el No metamos. el auditor de Pescanova, que aprenda a no maquillar. Presuntamente. Presuntamente, siempre. Bien, si la información es falsa o engañosa, la responsabilidad es total. Tú, tus administradores y hasta los bancos tendréis que pagar por cada euro de daño causado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no mira si vas a ganar dinero, sino solo que no mientas y básicamente que se te entienda. Es decir, que no incluyas información falsa. Sí. Que cumplas las reglas a rajatabla. Exactamente. Lo que quieres decir con eso, entiendo, que será que la comisión de valores, ¿no? Exacto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no va a ver si el dinero que estás metiendo tú en, yo qué sé, pongo una empresa conocida, Inditex, ¿vale? Es una buena inversión o no. Le da completamente Le da exactamente igual. Lo que está viendo es que esté todo en regla. Exacto. O sea, que la inversión sea no que vaya a ser una buena inversión, sino que sea segura y que tengas unas garantías a la hora de meter el dinero. Exacto, que En, cumpla con las en reglas caso de del estafa. juego. En caso de Que estafa. cumpla sí con que las no. reglas del juego. Da Correcto. igual si vas ganando o perdiendo la partida, pero es el árbitro. Muy bien, chaval. ¿No? ¿Cómo se nota que vas a hablar de los folletos? Vamos, que lo que quieres es que seas plenamente transparente. Bien, No como el Barça, que va por ahí comprando los árbitros, que juegan como querían. Anso, te va a caer beef. yo no me meto ahí. Viva el Celta. No le conviene. Para terminar, Aquí vamos... el colega que le pagaban Negreira salía de la cuenta de Ancho todo. El Anso, vamos, las anotaciones en cuenta de Anso estaban locas con tanta pasta que iba a los árbitros. Vale, nada, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que antes llamamos acerca de la información privilegiada. Bien, es que aquí es donde muchos meten la pata. Imagínate que el director financiero sabe que mañana se firma un contrato histórico y le dice a su cuñado, a su primo, a su hermano que compra acciones hoy. Pues eso está totalmente prohibido y penado. Eso es una información privilegiada y no puede usarse para dar soplos a amiguitos. Amiguetes. Para que todos juguemos con las mismas cartas, pues cualquier noticia importante debe decirse por canales oficiales para que todo el mundo se entere a la vez y juegue con las mismas reglas. Exacto, el principio de igualdad. Quedaos con esto, y es que en la bolsa la transparencia no es una opción, sino que es obligatoria, es total. Y ahora bien, tanto Yago como yo hemos hablado de los folletos informativos y... Rafa, ¿qué es esto realmente? Porque suena a panfleto publicitario. Realmente es muy parecido. O sea, al final lo habéis tocado los dos bastante. Creo que me habéis dejado poco trabajo, voy a decir. Una cosita. Suena muy a panfleto de propaganda que te vas a encontrar en el limpiaparabrisas de tu compra coche uno, llévate dos. al salir del súper. Compro oro. O sea, creo que es el típico... Compro oro, el famoso compro oro. Vale, pues esto... la verdad lo habéis tocado los dos bastante. Un resumen así súper rápido. Es básicamente que tú desconoces al completo mi empresa. Yago, tú Sí. desconoces. Yo voy a salir a la ¿Cómo se bolsa. llama tu empresa? Mi empresa se llama No sueltes Electricidad barbaridades. Sanxenxo. Muy bien, ¿Vale? vale. Electricidad Sanxenxo. Voy a salir a bolsa. Y tú Sí. no tienes ni idea. Pero te dedicas a estudiar opciones de compra. Sí. Yo te doy mi panfleto de forma que tú puedes saber lo que habíamos dicho antes. Creo que alguno de los dos lo nombró. Cómo funciona mi empresa, cómo toma las decisiones, Creo que fue cómo Anxo. opera. Fue Anxo y después tocasteis los dos fui yo bastante, con, hay que con decir, el tema de los reglamentos y tal, porque era lo que decíamos antes, que para salir a bolsa, la Junta y ¿cómo se llama? Consejo. Y el Consejo tienen que sacar un reglamento específico para mandar a la CNMC y lo deben publicar también en el registro mercantil, porque eso tiene que ser público. Exacto. Mi situación, pues tanto económica, financiera, etcétera,
y los riesgos que tiene invertir en bolsa y en la empresa, ¿no? Esto lo entendemos todos. Esto todo viene de un reglamento europeo, lo voy a decir para que, pues si a alguien le interesa, del 2017, el 1129. Es un reglamento europeo y la ley 6 del 2023 del mercado de valores, ¿vale? Te juro Entonces- que pensé que lo estaba diciendo mal, porque hubo una que está drogada. O sea, ayer cuando estaba investigando la teoría, me topé con una sorpresa. Tuve que poco menos que rehacer determinadas cosas porque, en esencia, había cosas que eran iguales, pero había modificaciones Claro. importantes. ¿Esto para qué? ¿Para qué sirve el folleto? Al final, intentando proteger en todo momento al inversor, que es la idea que llevamos repitiendo una y otra vez en el podcast. Y es eso, que proteja en todo momento al inversor, que pueda saber qué riesgos tiene y cómo funciona la empresa. Y al final, ¿dónde estás metiendo tu dinero? Porque yo, si invierto en Electricity Ascension, quiero saber que mi dinero va a estar a buen recaudo y que no va a hacer así y va a aparecer en las Islas Caimán. ¿Sabes? Entonces, hay que tener... Es para tener una idea general de la empresa. Bastante sencillo, en verdad. Esa es la idea general que hay que tener del folleto, es la que cumple. Esto tiene una serie de excepciones, ¿vale? Hay una serie de excepciones en la que la ley no te exige hacer un folleto. ¿Cuándo va a ser para, por ejemplo, una de las excepciones es cuando va a ser para inversores profesionales? Si yo me pongo aquí en una reunión ante 8 directivos de un banco importante porque quiero que ellos, en especial, ¿sabes? En particular, ellos inviertan en mi empresa, pues son inversores profesionales que obviamente conocen los riesgos de las inversiones y demás. Tienen unos conocimientos mucho más amplios que el particular que está en su casa y quiere operar desde Trade Republic, pues que todos conocemos. Madre Otra. mía. Aquí, o mira, Le podemos poner un cartelillo ahí. no hay cacho. Después, Se acaban las menciones. si la oferta es para menos de 150 personas, ¿vale? Entonces yo reúno en un pabellón a menos de 150 personas, no me hace falta un folleto, ¿vale? O sea, perdón, entiendo que si va dirigido a 150 inversores, Menos de 150. menos de 150, 150 vale. ya Si se va limita. dirigido a menos de 149, no hace falta un folleto. Vale. El 150 es el que te da los problemas, ¿no? Perfecto. Ok. Y después, si la oferta es por menos de 8 millones de euros en España, ¿ya? Aquí esto es del Mercado Nacional de Valores español. O sea, O sea- ya no entro en otras bolsas, cómo operarán. Al menos en España es por debajo de los 8 millones. O sea, si el valor, digamos, oferta de la total. oferta total de las Ahí, acciones vale, es ahí, muy bien. inferior a... Sí. Vale. Bueno, supongo que la cantidad más o menos será, ya que es un reglamento europeo, más o menos será la Sí, misma. yo creo que también es la misma. Sí, porque el derecho mercantil similar. español está muy europeizado. O sea, rara es la cosa que se puede hacer en España y que no se puede hacer en el resto de la Unión Europea y viceversa. Vale, sí, después cada uno tiene sus cosas, como La por baliza, ejemplo tío. bueno, la baliza. Ya, bueno, no me hagas hablar. O los trust. Los trust, creo que en Rumanía, si no me equivoco, están Ala. permitidos. ¿Están Para permitidos? explicar qué son Creo, los trust. juraría. Son como una especie de cárteles. O sea, en pocas palabras. Cárteles, pero Asociaciones de Sí, empresa asociaciones que de aquí no empresa, son lícitos, correcto. que bueno, fijan precios del mercado, tienen vienen a disruptir la competencia en el mercado. Ujú. Vale. O sea, es como, por ejemplo, perdón, Sí, sí, sí. varias problema. empresas están bajo una misma empresa, una matriz, Y todas y operan en el mismo se mercado. están repartiendo Vale. el pastel. Eso no es un cártel, es un trust. Vale. Voy a continuar para no irnos del tema, que si no. Entonces es básico esto, pues. En cuanto se reduce pues el número de personas al que va dirigido el número de capital, pues la ley reduce las obligaciones del folleto, etcétera. Eso sí, hay unos activos que ni siquiera necesitan un folleto, como podría ser la deuda emitida por los estados. Si quieres comprar un bono del estado, pues evidentemente no necesitas un folleto. ¿Qué te van a contar? ¿Cómo funciona un país? ¿Cómo se toman las decisiones? No, ¿verdad? Y las Jodido. participaciones de fondos de inversión abiertos. Aquí, esto, todos entendemos lo que es un fondo de inversión abierto, creo, ¿no? Un fondo de inversión que tú, por ejemplo, de nuevo vas a tu broker y pues buscas ETFs, fondos de inversión indexados, y tú ahí... Por lo general, es verdad que tú no ves un folleto, pero puedes entrar en sus páginas web y está todo dividido por sectores, empresas, porcentajes, comisiones, costos de mantenimiento, de todo.
Entonces, realmente siguen teniendo un folleto, pero en su página web o simplemente en el broker. Yo, de hecho, los mío en el broker. Muy importante, entonces, estos dos no necesitan folleto. La deuda emitida por un Estado, cualquiera, y los fondos de inversión abiertos. El folleto debe incluir toda la información necesaria para que el inversor tome una decisión informada. Es decir, que tú no tomes una decisión sin estar completamente informado. El folleto, por lo general, es un folleto de unas dimensiones interesantes. Al final es cómo funciona una empresa, entonces es un manual, pero un texto así. Sí, que fuera bromas, que según me he informado, ahí tienen que poner incluso la estrategia que van a emplear a futuro Claro, tiene que para estar cargarse todo la resumido. competencia. O sea, es Eso. muy interesante estudiar folletos a Tiene- nivel de, oye, mira, copio estrategia o aprendo de esta estrategia, ¿sabes? Si sale Sí, sí, sí. bien, es Tiene muy que estar la útil. empresa del sótano a la azotea, Sí, sin sí. saltarse una planta, todo. Y aunque da Absolutamente igual, todo. aunque sea lo mejor... Tío, me da igual. Si quieres salir a cotizar, lo pones aquí. Si no, Exacto. pa' casa. Pero claro, el inversor, pues ancho, no tiene tiempo para coger un manual de 350 páginas o a lo mejor conocimientos para ponerse a leérselo burro. y entenderlo. Pero a lo mejor no es es porque no tiene tiempo, porque tiene su trabajo, sus cosas y no da tiempo. Pero Vale, pues tía, entonces, como hay que mantener esa opción a que Ancho se informe igualmente, hay algo que le llaman la nota de síntesis, que es obligatorio, ¿vale? Es un requisito formal del folleto. Es un resumen de máximo 7 páginas con información básica y riesgos Más principales. asequible. Mucho Claro, más es asequible, verdad, desde los luego. riesgos, esa es otra. Entonces, Habla de ellos. en porque- 7 páginas te ponen lo fundamental que debes saber y que te permite tomar una decisión. No te digo como si te hayas leído las 300 páginas, evidentemente no vas a estar igual informado, pero igualmente con una información suficiente para tomar una decisión razonada. Estos documentos, pues eso, los folletos pueden ser muy largos, entonces la normativa obliga a incluir una nota de síntesis que es un resumen máximo 7 páginas con la información esencial y los principales riesgos, lo que acabo de decir, ¿vale? Incluyendo todo, factores de riesgos, cómo funciona la empresa, todo muy cortito para que una persona de a pie lo pueda entender de forma sencilla. Sí, o sea, en pocas palabras, lo que exigen es que no esté escrito el folleto una especie de Claro, que no código esté nada Morse. medio antiguo. Claro, de una para forma- ya para es no buscando ocultar eso, En verdad lo decimos, información. pero ya no es buscando eso. Sino que al final no todo el mundo le importa tanto el trasfondo de todo. Simplemente quiere saber, oye, A la competencia sí, eh, vale, pero me refiero más al inversor de a pie. El inversor de a pie no le interesa las 300 páginas enteras. Hay cosas que son Ya. borralla, podemos decir, ¿no? Sí. Paja. Entonces, pues una síntesis. ¿Qué más le da a Anxo que no le interesa si la empresa dentro de un año sigue viva, si a él le interesa su rentabilidad de su cartera? ¿Sabes? No le interesa leerse las Hombre, 300 tal páginas. vez sí que le interesa saber No, pero los estoy sacando un riesgos. caso. Vale. Vale. Los riesgos van siempre incluidos, incluso en la síntesis No, van sí, por incluidos. eso, por eso. Entonces, eso está siempre incluido. Eso es obviamente, siempre que alguien tiene en cuenta pues, un nuevo activo, pues obviamente valoras los riesgos que tienes. Hablando de riesgos, la empresa debe explicar riesgos reales, ejemplos, dependencia de un contrato, una deuda muy elevada o litigios pendientes. Si oculta información relevante, responsabilidad legal, ¿vale? Pero claro, aquí estamos en lo mismo de siempre. Hay que demostrar que tuvo intención de ocultártelo y que no, fue una negligencia o demás. Pero bueno, hay que tener claro que incurren en responsabilidad por errores en el folleto de este tipo, ¿vale? Entonces, cuando ya se ha elaborado este folleto, pasa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pues lo aprueba primero, ¿vale? Primero aprueba el folleto y luego deja que se publique y que pues tenga acceso todo el mundo. Porque tienen que ver que cumpla los requisitos como la síntesis, etc. En caso de que yo hoy te doy el folleto, tú que eres la Comisión Nacional, lo apruebas, y Ancho, pues dice, oye, me interesa, lo leo, lo descargo en el PDF y lo leo. Y justo el día de mañana a mí me demandan por incumplir una patente. ¿Vale? ¿Qué crees que pasa? ¿Alguien tiene una idea? Para dejaros participar un poco. ¿Qué crees que pasará? Porque tú ya has hecho... No, sí, yo también me trabé unas cuantas veces antes. Eso, ¿qué queréis que pasa? Publico el folleto y al día de mañana me cae una demanda. Importante. ¿El folleto se anula? ¿De bien en ¿No es uno? válido? No, tiene que haber un suplemento del folleto. Si ocurre algo importante después de aprobar el folleto, como podría ser demanda, problemas financieros o cambios relevantes en la empresa,
se publica un suplemento para que los inversores puedan... No entendí la parte de la pregunta. Me refiero cuando dijiste, ¿qué creéis que ocurre si...? Claro, ¿qué queréis que pasa? Que el folleto simplemente se anula, que yo tengo que hacer otro folleto al completo. No, sí, pero a raíz de que mencionaste algo de una patente. Claro, por ejemplo, imagínate. El día de mañana Ancho dice que le he copiado un producto. Sí, Mi producto estrella. sí. Mi producto estrella, ¿vale? El que, pues mira, a lo mejor es el 80% del mercado de la empresa. Al final, si es verdad y gana Ancho, la empresa va a sufrir bastante. Entonces tú a lo mejor como inversor ya no te conviene, o ya no Ya. quieres, Ya, pero ya. tienes que enterarte. Entonces, aquí lo dice, que si te demandan, tienes problemas financieros, etcétera, yo estoy Vas a obligado reformar. a añadir un suplemento para que tú puedas retirar tu inversión o replantearte, lo que a lo mejor Un la anexo. mantienes, pero Sí, tienes que tener la, básicamente un anexo, sí. tienes que tener la información para tomar esas decisiones. ¿Cómo lo veis? Más o menos hasta aquí, ¿cómo lo veis? No, muy ¿Entendisteis bien. el folleto? Sí, sí, sí. Yo sí. La verdad es algo bastante simple, ¿eh? No es nada muy tal. Hmm. Al final es un manual de instrucciones. Nada, lo que 300 llamo- paginitas. nada. Sí, he traído Poca uno, si cosa. queréis leerlo ahora. A ver, te imaginas, sacaba un Enciclopedia. folleto de ahí. No, pero... A ver, al fin y al cabo lo hacen tan amplio para que yo creo que ni la propia empresa... Al final prefieren pecar de incluir de más a incluir de menos y que No, una persona haya porque tomado si una no hay decisión. una que a lo mejor- sanción, hay pulpo. Claro, Hay la del pulpo. No es que haya pulpo. Pulpo, ojalá. claro, exacto. Vale. Ahora vienen los casos reales. No, ¿no? porque antes de nada. No, o sea, vienen, pero quería mencionar vale. una cosa que recordó ayer Anso por la noche en el grupo, que habló del BME Easy Access. Qué pronunciación. Cambridge. Sí, Cambridge. English. Birmingham. Listening. Em, Page Listen, 35. I'll Vale. repeat. Yo me informé y realmente de manera inconsciente, ya hemos hablado de ello entre comillas, porque se modificó hace cosa de un año y medio Es la relativamente norma reciente, sí. y bueno, se incluye dentro de lo que viene siendo la... espérate un segundín. Vale, la ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión. ¿Qué se busca con el BME Easy Access? Pues es una iniciativa estratégica y operativa de la BME, que son las bolsas y mercados españoles, diseñada para allanar el camino a las empresas que quieren salir a bolsa, especialmente tras la reforma de la ley que os acabo de mencionar, que el nombre técnico es la 6/2023. Bueno, supongo que estará hecha sobre todo para startups, tal vez para facilitar. No, está hecha para todos. Yo O también sea, me creo. refiero, lo que hacen es facilitar los procesos formales. Me explico. Estandarización de plantillas y modelos de documentos más sencillos. Interlocución única, facilita el contacto entre la empresa, los asesores y el mercado. Flexibilidad, adaptar los requisitos de información a la fase de crecimiento de la empresa. Claro, porque, oye, a lo mejor a mí no me interesa poner la estrategia que voy a seguir. Estoy creciendo, me ha ido bien, ¿no? Pero ¿por A lo qué? mejor tengo un año de nacimiento. Pero porque ni sabes tu estrategia a futuro. No. Es que a lo mejor sí la sabes, pero es que estás creciendo. Llevas un año a lo mejor en el... Estás... Un chat GPT, un OpenAI, ¿vale? Está preparando su salida a bolsa para 2027. Para principios de 2027 o finales de 2026. No me acuerdo muy bien. Vale. Es una empresa relativamente reciente, ¿vale? No lleva un año, ni mucho menos. Lleva desde 2021, finales de 2021, operando. Que se dice pronto, pero bueno, ya lleva su tiempo. Obviamente que se ha ido perfeccionando. ¿Quién le iba a decir que iba a avanzar tanto en tan poco tiempo? A OpenAI a lo mejor no le interesa ponerle el caramelito en la boca a Gemini, a Google en este caso, sobre, oye, mira, voy a seguir esta estrategia. Oye, tíos, dejadme crecer un poco, ¿no? Que por lo que he sido pionero en este sector. Me estáis haciendo un hijo de madera. ¿Vale? Entonces es más que nada para eso. Y poco más. Así que ahora, si os parece, vamos con los casos reales, que creo que es bastante más interesante. Sí, es donde viene la chicha. La chicha. ¿Quién empieza? Bueno, pues como queráis, vamos a seguir el orden que queráis. ¿Quieres empezar tú, Yago? Me es indiferente. ¿Qué empresas nos has traído? Lo primero, haznos así un pequeño... Los futboleros a lo mejor se ponen contentos. Ah, sí, ya estoy recordando un poco. Los Diablos Rojos. Ya creo por dónde vas. Los Diablos Rojos. CR7, los inicios de CR7. Sí. ¿Sabes? Bueno,
Y los inicios de Yago Aspas no lo traes, ¿no? Por casualidad. Importante No, producto pero de tal. a ver si te ubicas un poco. Hay producto de aquí, Aspas no bueno, estuvo en el United, estuvo en el City. ¿Qué Ya, ya, No, ya. en el Liverpool estuvo. En el Liverpool. animal. ¡Ostras! Ay. ¡Ostras! Que me va a Mira, caer Perdona, ¿quieres, David, quieres, ¿quieres perdona. salir del podcast? Pues coge la puerta y vete. Vale, nada, broma. Continúa, por favor. Claro, hice el logo yo. Busqué el nombre yo y ahora me voy yo, ¿no? Lo siento. Ay. Eso, el rey de las bateas, Es verdad. inconfundible. Bueno, entonces, os traje la historia de la salida a bolsa del Manchester United. Porque me ha parecido bastante curiosa. Y aparte porque, oye, se sale de lo que es lo habitual. Lo típico. Sí, porque no es noticia habitual. Bueno, ya no es noticia habitual que una empresa salga a bolsa, ¿vale? No sale todos los días, que es lo que dije antes. Pero que salga un club de fútbol es menos habitual. O sea, de hecho, bueno, no lo quería traer, aunque sea de más cerca, la salida del Cádiz. Sí, del Cádiz, lo iba a decir yo. Sí, Justo. pero- Cádiz también salió a bolsa, ¿no? Salió Hizo un el año intento, pasado. yo No, salió. Pero lo que pasa es que no bajo el nombre de Cádiz Fútbol Club. Porque al Un parecer... holding, ¿no? Algo, una sociedad. Sí, un matriz, una holding matriz. en el Nasdaq. Porque al Como al parecer, final no dejan de sí, ser sí, fondos sí, que sí, compran parte del club. Sí, 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 sí. creo que en el Nasdaq, porque tienen pensado hacer a futuro una ciudad deportiva con inteligencia artificial y no sé qué cosa. Sí. Bueno, que da igual, que fue para buscar financiación en ese sentido. Pero oye, por lo menos ellos lo hicieron para buscar financiación, no para cubrir una deuda como lo que vamos a ver ahora mismo. Junio de 1991. Ya llovió. Vale. El aire en Manchester todavía carga con el peso del informe Taylor. ¿Vale? Tras la tragedia del quiero pronunciarlo bien, Hillsborough, ya no sé ni yo lo que estoy diciendo, pero bueno, en 1989 las reglas han cambiado y el club se enfrenta a una cuenta atrás. Martin Edwards sabe que para convertir Old Trafford en un estadio de plazas sentadas y profesionalizar su estructura necesita un capital que no tiene. Entonces, llegamos a verano. El Manchester United rompe el molde y se convierte en uno de los primeros clubes de fútbol en cotizar en bolsa, en la bolsa de valores. Sale al mercado con una valoración de 18 millones de libras. Obviamente ajustado a la inflación, no es poquito dinero, ¿vale? Miseria comparado con el caso que te traigo yo. Miseria. Me río yo. Sí, pues más te vas a reír ahora. Bien, por una valoración de 18 millones de libras, ¿vale? Es el inicio de una era dorada donde los éxitos del señor Alex Ferguson en el césped... Histórico. Sí, Histórico. histórico. Los éxitos del señor Alex Ferguson en el césped se transforman en una potencia económica mundial que todos intentan imitar. Y oye, poca broma, que del Manchester United salieron grandes estrellas de fútbol. O sea, es un club muy de coleccionista. O sea, y ahora vais a entender el porqué, por eso me gustó traer el tema. Pero el éxito atrae a los depredadores, ¿no? Saltamos al año 2005. Fijaos, de 1991, 1989 al año 2005. El empresario estadounidense Malcolm Glazer lanza una adquisición hostil que fractura la identidad del club. Una OPA. Una OPA, en pocas palabras. Mediante un leverage buyout, ojo con mi inglés, Glazer carga una deuda masiva sobre los hombros del propio equipo para financiar su compra. El United deja de cotizar en Londres, tras ser valorado en 790 millones de libras, y las calles estallan en protestas históricas de una afición que se siente traicionada, se siente estafada la afición. El silencio bursátil dura 7 años, hasta el 10 de agosto del año 2012. El parque de la bolsa de Nueva York vibra con un estreno que
no entiende de balances, sino de pasiones. El fútbol se mueve por pasiones, al fin y al cabo. Bajo la columna de postales de inversión, esto es una cita, bueno, o sea, esto son palabras, o más bien análisis de Charles Logan, que publica en El Confidencial una advertencia gélida que corta la euforia del momento. No habla de goles, sino de una desconexión peligrosa entre el éxito en el césped y el valor real para el accionista. El fútbol, explica Logan, es un negocio intrínsecamente malo para el inversor minoritario. Las cifras no mienten. El problema es que los ingresos monumentales de una marca global son devorados casi por completo por los salarios de los trabajadores, no, de los jugadores. Y los fichajes. Y los fichajes millonarios que, obviamente, se mueven en el mundo del fútbol. Con lo cual, el margen para el beneficio se evapora entre las botas de las estrellas que juegan en el césped. Bien, lo que el mercado ve como una expansión, el analista, que os acabo de mencionar, Logan, lo describe como una estructura diseñada exclusivamente para la familia Glazer. La salida a bolsa no busca hacer más grande al club. El objetivo real es aliviar la deuda masiva que los dueños colocaron sobre el equipo tras su compra en el año 2005 mediante un leverage buyout, o sea, una OPA. ¿Vale? Bien. El engaño financiero se oculta en el uso de los fondos. Gran parte del dinero recaudado no se destina a reforzar la plantilla, sino a pagar intereses bancarios o a terminar directamente en los bolsillos de los propietarios. En una maniobra de supervivencia para los dueños, no de crecimiento para el club, para asegurar este dominio, se impone un muro de control total. El club emite acciones de clase A para el público, pero reserva la clase B para los Glazer. Estas últimas tienen 10 veces más poder de voto. O sea, 10 veces más poder de voto. 10 veces más poder de voto, porque emitieron acciones sin derecho a voto. Bueno, para explicarlo rápido, que una empresa puede emitir acciones con derecho a voto o sin derecho a voto. Todo ello en la Junta General, que es la reunión de accionistas. Sí, obviamente. O sea, esto tiene que pasar por ese filtro, si no, no hay emisión de acciones sin voto que valga. El mensaje, en pocas palabras, era claro. Los nuevos accionistas ponen el capital, pero no tienen ni voz ni voto en la gestión del gigante inglés. O sea, no tienen ni voz ni voto en la gestión del equipo. Con lo cual, es como si no tuvieras nada. O sea, simplemente tienes ahí un activo financiero, pero no tienes poder de decisión de absolutamente nada. La valoración, $14 por acción. Eleva el precio del club a los 2.300 millones de dólares. Para Logan, este analista del Confidencial, esta cifra es absurda. Es un precio inflado por el valor sentimental y el prestigio de una acción trofeo, ignorando con frialdad los flujos de caja reales que genera el negocio. Es al final una acción valorada por la popularidad del equipo, por por los fanboys, no por realmente el flujo de caja que haya. Porque es lo que estaba explicando antes. Un equipo de fútbol apenas tiene beneficios. O sea, todo se absorbe. O sea, los beneficios son precisamente para pagar fichajes y para pagar a los jugadores. Es para lo que van los beneficios. Apenas. O sea, al final, el fútbol se mueve por pasiones y los accionistas que están allí, no digo que no ganen. No digo que no ganen. Sí, a lo mejor cuando se reparte un dividendo, más de uno tiene una alegría. Pero no es la norma general. Al fin y al cabo, pensad en todos los gastos que tiene un club. Sí. O sea, no es una coña. Bien. El fantasma del accidentado debut de Facebook, ¿por qué será?, ocurrido apenas unos meses antes, sobrevuela la operación. El autor compara ambos ¿Qué me has casos. copiado mi idea? No. El autor compara ambos casos para demostrar que el hype y la fama de una marca no garantiza una buena inversión si el precio de entrada es excesivo. Pues Me estuviste cotillando los documentos, No, si no los Voy a tener mandaste. que empezar a ponerles contraseña. Si que no ya lo mandaste. Me has nombrado 2 de 2,
Esto porque ya mucha coincidencia. te nombré... ¿Qué te nombré? En los folletos me los nombrasteis los dos. Claro, porque... No, es broma, porque es teoría, es broma, es broma. ¿Por qué los habremos mencionado eso? Ratillas. Bien, A partir de ahora cierro el ordenador antes de irme a la cafetería. sí, pues ten cuidado, no te encuentres un fondo de pantalla cambiado. Bien. Mira, si no supiera quién ve este podcast, decía algo. Ay, puedes decirlo. No, gracias. Pasa palabra. Ahora bien, yo no me hago responsable de las consecuencias. La responsabilidad, hablando de responsable. La celebridad no es rentabilidad. Entonces, la lección final de Charles Logan es que es una sentencia contra la exuberancia. Insta a los inversores a no mezclar nunca sus aficiones con sus carteras. Es importante no separar lo sentimental de la verdadera rentabilidad. ¿Vale? Que tú inviertas en un Manchester United, pues porque te hace ilusión, apoyas al club, vale, lo que sea, pero no juntes... Sí, con cabeciña. No lo mezcles con tus sentimientos ni con las rentabilidades, por favor, te lo pido. Bien, los aficionados compran con el corazón, permitiendo que los vendedores coloquen papel a precios que la lógica financiera jamás aceptaría. ¿Por qué? Porque están desmadrados los precios, no tienen nada no se ajustan a la realidad. Esta salida a bolsa no es más que un ejercicio de maquillaje financiero. Hablando antes de maquillaje con el tema de los folletos y tal, pues mira, aquí hay maquillaje. Una operación de ingeniería para beneficiar a los mayoritarios, aprovechando el prestigio global del Manchester United para atraer a inversores que, cegados por los colores, olvidan analizar los riesgos y la falta de control real sobre su propia inversión. Este sistema en Nueva York les permitió vender papel al público mientras se reservaban acciones con 10 veces más poder de voto. Como os dije antes, blindando su control absoluto sobre el ente, sobre el club. Lo que se vendió como un impulso al crecimiento escondía una realidad cruda en el reparto de los 16,7 millones de acciones. El 50% del dinero fue directamente a los bolsillos de la familia Glazer, mientras que el otro 50% se usó para reducir la deuda que ellos mismos habían provocado. En ese momento, 0 euros se destinaron a la inversión deportiva, los fichajes o el estadio. Y ahí es cuando la afición de, oye, ¿qué me estás vacilando, no? Están como el Depor, entonces. Sí. A ver, caña. Bien. A partir de 2012, el club se transformó en una vaca lechera comercial. La vaca lechera empezó a dar leche. ¿Dinero? Vale, sí, dinero. Firmando patrocinios desde fideos hasta tractores, pero el valor de la acción se estancó por completo. Mientras otros activos subían, el Manchester United sufría por el retiro de dividendos anuales para la familia y la crisis deportiva tras la marcha del señor Alex Ferguson. En 2013, que hizo que el precio bursátil dependiera peligrosamente de clasificar a la Champions League. O sea, de que el club se clasificara a la Champions League. El ciclo se cerró parcialmente entre 2023 y 2024 con una entrada de Jim Ratcliffe, sí, justo, y su firma Ineos, al adquirir el 27,7% del club. El magnate pagó un precio por acción muy superior al del mercado y este desenlace confirmó la tesis final. El United terminó valiendo más como pieza de coleccionismo, porque era lo que os estaba diciendo antes, o sea, como club vintage y como merchandising, el United es el club mejor valorado en ese sentido. El problema es que tal vez a nivel productivo, por lo que se conoce la producción, obviamente, de un equipo de fútbol, no está equiparado a su valor no es real. tanto ahora mismo, tal vez. No lo sigo, hace tiempo que no lo sigo, el Manchester United o el fútbol en general. Bien, confirmó la tesis final, el United terminó valiendo más como pieza de coleccionismo para multimillonarios que como un activo rentable para los inversores comunes de Wall Street. Y ahora quiero mencionaros
una pequeña cosa importante acerca de este tema que tengo aquí preparada. Es un dato interesante. Vale. Se llegó a catalogar como el equipo más valioso del mundo, ¿vale? Una de las noticias que estuve revisando para poder hacer esta investigación acerca de la salida a bolsa del Manchester United destacó que el club se convirtió en la entidad deportiva más valiosa del planeta al alcanzar una capitalización bursátil de 2.300 millones de dólares. Con esta cifra superó incluso el valor de Los Ángeles Dodgers, un club de béisbol, que había sido comprado poco antes por 2.150 millones. Y en pocas palabras, el debut en la bolsa del Manchester United fue un debut frío en los parqués, porque a pesar de la enorme expectación que causaba el club, el estreno financiero fue discreto, apenas hizo ruido. El precio de salida pues se fijó a $14 la acción, por debajo del rango inicial previsto, que eran entre $16 y $20 la acción. O sea, Miseria, no me digas nada. un pinchazo guapo. Y nada, en cuanto al comportamiento inicial, pues las acciones apenas subieron un 0,36% en sus primeros minutos, situándose en $14,05. Los inversores mostraron cautela debido a la absoluta deuda que arrastraba el club. ¿Alguna pregunta? Wow. Pero no sabía eso nada acerca del Manchester United. Yo sé que ahora está de capa caída desde hace unos añitos. Está de capa caída. Y Es un club al que yo le tengo determinado cariño, debo decir. Pero no, sí. ¿De qué le tienes tu cariño? No, por eso, por lo No que me digas más, tienes una acción. ¿Eh? No me sorprendería que me dijeras ahora mismo que tienes una acción. No. ¿Tienes una acción? Lo Confiesa. valoré. Lo sabía. Lo valoré, pero nunca tuve una acción del Manchester United. No, de verdad. Es un club al que yo le tengo cariño, pero por eso, por lo que os decía, ¿vale? Se vende mucho como coleccionismo, como piezas de coleccionismo, pero... que en la realidad no... Exacto. No te tiene puedes nada mover que por ofrecer. las pasiones, amigo. No. Ya lo expliqué yo. No puedes enamorarte de una acción. Te la pueden estar metiendo doblada. Y ahora pasamos a algo que nos tocó más de cerca en el pasado, y es que imaginaos que metéis 1.000 euros en una empresa, ¿vale? Una cantidad, oye, está bien, y que en 3 meses se convierten en 13.000 euros. ¡Wow! Dime dónde, que firmo. Pues mirad, esto suena a un anuncio, suena a una estafa, literalmente. Pero esto pasó en 1999 a miles de españoles. Así que hoy vamos a hablar de Terra, Gallego tenía que ser. el ascenso meteórico y la caída estrepitosa de lo que podemos denominar el Google español. Corría el año 1999 y España vivía en plena fiebre de las .com. Sí, correcto. No habíamos nacido, pero siempre hemos escuchado acerca de ello. La crisis de los Al igual que ahora es la fiebre de la CIA, en ese entonces era la fiebre de las .com. Bien. Y es que en ese momento era una época en donde cualquier empresa con .com al final pues parecía valer oro, aunque no tuvieran ni siquiera una oficina propia. Telefónica decidió sacar a bolsa su filial internet, Terra. Y aquí es donde la teoría del precio justo, es decir, que el precio debe reflejar el valor real basándose en los beneficios y expectativas de una empresa, saltó por la ventana. No había ningún tipo de precio justo. Y es que los bancos de inversión valoraron la acción inicialmente en 11,81 euros. Pero la demanda inicial fue tan salvaje que se multiplicó por 80 lo que ofrecía. Y de hecho fue tal la locura que para repartir las acciones los bancos tuvieron que realizar un sorteo. Algo inaudito en el mundo financiero. El primer día de cotización, Terra no solo cumplió con subir un poco su cotización, sino que se catapultó un 184%. Cuidado, ¿eh? Cerrando a 37 euros y dejando a todo el país con la boca abierta. Lo que vino después fue un caso de estudio sobre la diferencia entre valor y precio. Mientras que
La teoría financiera sugiere que una empresa vale por su capacidad de generar beneficios, de generar ingresos. Terra perdía dinero a raudales, pero sus acciones seguían subiendo, impulsadas por la mera especulación y el miedo de la gente a quedarse fuera de pues, ganar una gran cantidad de dinero. En apenas 3 meses, la acción pasó de estos 11 euros iniciales a rozar los 158 euros en febrero del año 2000, convirtiéndose, cuidado, en la tercera empresa más grande de España por capitalización, Que se dice pronto. delante de bancos como BBVA. Era el mundo al revés. Una empresa de servicios de Internet que apenas empezaba valía más que entidades que custodiaban el dinero de todo el país como BBVA. Increíble. Bilbao, Vizcaya. No, ¿cómo es? Ni idea. BBVA, Bilbao, Vizcaya. BBVA, Bilbao, Vizcaya, Argentina. Sí, algo así. Bueno. Sí. Pasamos de esto. Lapsus memory, señores. Pero como en toda burbuja, todo lo que sube sin una base sólida, pues cae por su propio peso. Y Pues con cuando- el techo de la casa, que si no tienes las paredes abajo, vamos. Y cuando el mercado tecnológico en Estados Unidos empezó a flaquear ya por marzo del 2000, el pánico cruzó el Atlántico y invadió España. La caída de Terra fue tan vertical como su ascenso. Los inversores que habían entrado en el pico de la montaña rusa vieron cómo sus ahorros se evaporaban semana tras semana. Finalmente, en 2005, pues Telefónica decidió poner fin a esta agonía y lanzó una oferta, una OPA, para recuperar las acciones que quedaban por solo 5,25 euros. Es decir, pasaron de valer de 158 euros Mi madre. a Caída meteórica. 5,25 euros. Wow. Terra acabó desapareciendo de la bolsa tras haber sido el símbolo de una generación que creyó que Internet era una máquina de hacer billetes infinitos, recordándonos que cuando la euforia supera a la razón, el mercado no solo dicta sentencia, sino que devora sin piedad a quienes olvidan que detrás de cada gráfica de éxito debe existir un negocio real y sólido con beneficios. ¡Qué buen cierre! ¡Qué buen Exacto. cierre! No, hay que aplaudir Cuidado, este cierre. Muy buen Cuidado. cierre. Me ha dejado los pelos de punta. ¡Qué buen cierre! ¿Qué pasa cuando la emoción entra por la puerta? La razón razón. sale por la ventana. Esa es. ¡Qué buen cierre! Sí, señor. Genial, la verdad, muy interesante eso, ¿eh? La verdad, Inglaterra. desconocía la historia. Bueno, nosotros tampoco ahí tal. Sí que Ya, sabía porque lo de la tampoco nos crisis.com. cogió- Claro, no. Pero yo quiero estamos hacerte una vivos, pregunta. también No te sé si digo. lo has investigado, pero ¿por qué? Me refiero, ¿qué se pensaba con lo de las .com? Porque Bueno, al final, no, lo mismo pero- que se ha pensado en otros, en la crisis del ladrillo, etcétera. Te piensas que algo siempre sube y... No, sí, pero Si no está por el hecho de respaldado poner por- .com. Porque de aquella era el inicio de Internet Claro. y se creía que iba De a ser aquella una tú veías revolución. un sitio con una página de internet y dices, joder, esta empresa... No, sí. Es tochísimo. Vale, ya entiendo. O sea, ¿No? Vale, podría ser Al final .com, era una .es. revolución O sea, aquello. simplemente .com como por si el tema ahora- de internet. Vale, sí. Te hace una una forma de guía hablar. telefónica, ¿sabes? Mm. ¿Vale? No sé, ahora mismo Telefónica. Porque no sé si les habrá quedado ganas de más. Me refiero, ahora mismo, Luego de ese palo. ahora mismo, Aún están dolidos. ahora mismo una IA puede hacer una página web y literalmente, a lo mejor con una IA le puede hacer una ñañara ¿cómo se llama? A una web de cualquier corporación. Vamos, le puede dar 1000 vueltas, en pocas palabras. Rafa, Seguimos. Último caso real, pero no menos importante, ¿vale? Facebook, la salida a bolsa de Facebook en el... ¿En qué índice bursátil? en el Standard & Poor's. En el Nasdaq. En el Nasdaq. En el Nasdaq. Al Vale. principio Nasdaq, después al Entonces, estándar. 2004, Mark Zuckerberg, junto con otros estudiantes de Harvard, pues todos conocemos la historia, creo que hay una película, crean Sí. una red social para Harvard, etcétera. Y se unen millones de usuarios, tiene un boom de la leche y pasa a ser una página súper importante. ¿Alguno tiene Facebook? No. Realmente, o sea, no por ofender a nadie, pero Facebook Deberíamos actualmente... hacer Facebook del podcast.
No creo que nuestro público objetivo tenga Facebook, porque nosotros tampoco lo tenemos. Pero bueno, No, pero... que si hay Bueno. algún espectador que tiene Facebook, me disculpo por la frase que he dicho, a lo mejor. No, pero a ver, te sorprendería. Sería una forma de llegar a algún No, público no vamos a nuevo. entrar ahí, en esa historia. Seguimos. Este crecimiento acelerado básicamente hizo que a los inversores se les cayera la babilla y les hicieron un charco debajo. Básicamente estaban caninos por meterle mano a unas acciones de Facebook. Entonces se anuncia la salida a bolsa con un Initial Public Offering, un IPO. Así vamos Muy viendo la bien. pronunciación de cada uno. Vamos, exacto, vamos midiéndola. Ya lo hemos hablado varias veces en el podcast, pero lo recalco por si acaso, es el proceso mediante el cual una empresa privada comienza a cotizar en el mercado de valores ofreciendo acciones al público, permitiendo a la empresa obtener financiación, incrementar su visibilidad y permitir que inversores institucionales y particulares participen en su capital. En mayo de 2012, Facebook sale a bolsa en el mercado tecnológico del Nasdaq. La empresa fue valorada aproximadamente en la friolera de 104.000 millones de dólares. Va, ¿vale? para la siguiente, cuando Es- empecemos a decir cantidades así locas... Hay que hacer un ranking. Cogemos una pizarra y no, hacemos vamos un a hacer ranking. una pregunta. Antes de que el que tiene la cantidad delante, obviamente, diga la cantidad, vamos a especular. No vamos a decir, oye, Pero bueno, sí. vamos a ver cuánto creo. La siguiente, si te toca, hazlo. Vale. Lo que convierte la operación en una de las mayores salidas a bolsa de la historia de las empresas tecnológicas, ¿vale? Recalco, del sector de las tecnológicas. Precio inicial de cada acción se fijó en $38. Y la compañía logró recaudar de nuevo la friolera de 16.000 millones de dólares. Que de 16 millones a 16.000 hay Hay un un cacho. trecho. Sí, hay un trecho. A pesar del enorme entusiasmo inicial, lo que pasó es que hubo problemas técnicos con lo que viene a ser la plataforma de negociación del Nasdaq. Entonces hubo fallos. Tu operación no entraba, no tal. Entonces la gente corrió unos momentos de pánico y hubo una volatilidad de la leche. Subía y bajaba la acción, que era un escándalo aquello. Entonces esos fallos generaron retrasos en la ejecución de órdenes de compra y venta, lo que provocó confusión entre los inversores y una gran volatilidad en el precio de las acciones durante las primeras horas. Lo que quiero decir, creo que pasó unas 12, 24 horas y se estabilizaron los precios y ya se vio. Creo que fue una bajada muy turbulenta. No, fueron bajadas, subidas, no fue una bajada pronunciada ni una subida pronunciada, fue un continuo de... De que repente- incertidumbre. claro, incertidumbre de ahí que está pasando, tal, vendo, compro y... De que de eso repente hace esto, de repente baja. claro. Vale. Además de todos esos problemas técnicos, algunos inversores acusaron a la empresa y a los bancos colocadores de no haber comunicado de forma suficiente claros ciertos riesgos relacionados con la prisión de ingresos publicitarios. Que no me salía. Tigres tragan trigo, no trigal. Lo que viene a ser que al final tenía unas expectativas de ingresos publicitarios y no se cumplieron esas expectativas porque al final los ingresos publicitarios, pues... tienen que ver eso, que al final, si no se cumplen las expectativas, como ya hemos dicho en todo el podcast y en el anterior podcast, todo esto descuenta expectativas. Si no se cumplen, pues al final es que tienes un sentimiento de no haber logrado el objetivo, lo que al final, pues, conlleva una bajada o cierta volatilidad en el precio de las acciones. Bueno, de hecho que antes no... O sea, pequeño inciso, con respecto a lo de la salida a bolsa, o sea, la empresa se fija unos objetivos. Quiero decir, saca esas 30 acciones, las que ponía yo en el ejemplo, a 10 euros. Si vende yo qué sé, pues 17 acciones, las retira. O sea, dice, mira, esto no ha salido, retiro Claro. y Pero aquí es diferente porque era una previsión de ingresos que se hizo en el folleto y fue algo muy exagerado. El error fue tal. Entonces ya se vieron las cosas diferentes. Entonces, ¿qué generó? Que Yahoo y Anxo, que habían comprado acciones de Facebook, se sintieran defraudados con lo que habían leído de las previsiones de ingresos. Entonces, ¿qué hicieron? Demandas colectivas en las que los inversores alegaban que habían tomado decisiones de inversiones basadas en información incompleta o desigual. Aquí viene lo importante de lo que había hablado antes, el folleto, lo importante de que sea claro y refleje la veracidad de la empresa, refleje una situación veraz de la empresa.
Eso, básicamente repetir importancia del folleto informativo, que si hubiera sido un poco más veraz, un poco más preciso, no se hubiera dado todo esto. Entonces puso en duda esto, ¿cierto? De cómo fue la salida a bolsa, esos datos que no llegaron a cumplir esas expectativas, por qué hubo un desajuste tan grande con la realidad y muchos inversores se sintieron defraudados. Aquí un ejemplo real de por qué el folleto debe reflejar la imagen fiel Exacto, justo. y ser plenamente transparente. Exacto, Más justo. Es a lo transparencia que quería imagen llegar. fiel, o sea, no confundamos conceptos. Porque No, la imagen- pero Ya, pero la ambos. imagen fiel es algo distinto, tiene que ver con el balance. Ambos tienen que estar. Vale. Sin confundirlos, pero ambos tienen que pero estar. transparencia. Vale. El caso, Pequeño también, apunte, quisquilloso, pero bueno. el caso también puso en el centro del debate el papel de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, no sé si la conocéis. Sí, conozco la SEC. Vale. El organismo encargado de O sea, supervisar no los me voy mercados. de copas con ellos. Pero sabemos de lo que hablamos. El organismo encargado de supervisar los mercados financieros y garantizar que las empresas cumplan con las normas de transparencia y protección del inversor. Esto viene a ser aquí la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿vale? Hasta aquí el caso no sé cómo lo habéis visto. La verdad, flipante, aparte viene relacionado con lo del folleto, con la imagen fiel. Además, Y te verás- asignamos el tema a última hora y parece que lo hicimos a posta y todo. ¿A eso te referías con que te estábamos viendo? Claro, Ah, vale, vale. que viene todo relacionado. Entonces, hay que tener eso, que al final fue una valoración inicial de 104.000 millones de dólares. O sea que es una cantidad de espanto. Se da una patada a tierra y... Exacto. Al Manchester. Recaudación cercana a 16.000 millones de dólares. Pero, claro, conllevó los problemas técnicos de negociación, las demandas colectivas y el debate jurídico sobre la responsabilidad informativa. Muy importante, ¿vale? Porque al final es eso, si te dan una información que no es veraz o que no es que no es cercana a la realidad, que no es fiel, lo que hablábamos de la imagen fiel, pues es imposible tomar una decisión, ¿no? Y si la tomas, seguramente te equivoques y si aciertes será de chiripa. Con el paso del tiempo, Facebook logró estabilizar su modelo de negocio y el valor de sus acciones se recuperó. Evidentemente, al final Facebook es una empresa que evidentemente tendrá unos beneficios y unas cuentas espectaculares y evidentemente al final esa imagen se ve y recuperó su precio y no tuvo ningún problema. Sin embargo, su salida a bolsa sigue siendo un caso de estudio importante en el derecho mercantil y financiero, ya que demuestra que una operación de este tipo no solo implica aspectos económicos, sino también complejos requisitos jurídicos destinados a proteger la confianza en el mercado. Hasta aquí. Muy bien. Hasta aquí el caso de Facebook. La verdad, muy curioso, porque es una empresa que todos conocemos. Ahora mismo lo lleva todo prácticamente. Sí, pero, Que no vemos hoy a Meta. ¿Dónde no vemos hoy a Meta? pero lo Nuestro que día a no día. acabo de comprender, bueno, los anuncios, pero en ese entonces, ¿cómo monetizaba? Facebook. Claro, lo mismo que ahora. Las ¿Anuncios empresas también? le pagaban porque, oye, quiero publicitarme en tu sitio web y así. Y se esperaba una cantidad que era mucho mayor a la que realmente fue. Fueron a lo mejor un poco... Se pasaron de confiados y metieron una cifra que no fue la realidad. Ya. Entonces no cumplió las expectativas por bastante y ya fue un canteo. Los inversores dijeron, oye, que esto no es lo que habías dicho, ni cercano. ¿Ves? Pues bueno, si te acercas... Mira qué bien que Claro. mencionaras lo de las expectativas a futuro, porque aquí volvemos a lo mismo. Las expectativas fallaron. Claro. La bolsa se mueve por futuro, señores. Perfecto, pues creo que aquí vamos a despedir el podcast de hoy, ¿no? Bastante interesante, ha estado bastante chulo, me ha gustado mucho. A ver, honestamente yo sigo ahí con el formato Frank, pero sí que es cierto que esto al oyente ayuda muchísimo más Yo creo que, a- que aún se puede mejorar, ¿eh? Todo se puede mejorar. Sí, al todavía. final es prueba y error, tío. Es el principio Método científico. que vuelvo a repetir, que no es cuestión de que sea el cuarto ni mucho menos, porque si nos ponemos con esas excusas, oye, llegamos al 100 y, tío, es el 100, no me puedes decir nada, no, pero me refiero, partiendo de las bases de que, oye, no tenemos ni idea de este mundo, ninguno de nosotros antes había estado, y, oye, agradecemos el hecho de que nuestro entorno más cercano, ¿no? Por lo menos sea sincero y que no quiera Claro, que nos darnos dé golpecitos en el Como hombro. una imagen fiel Exacto, de lo por que es el favor. podcast para tomar las decisiones. Una Porque imagen si nos fiel. dijeran, no, está genial, no tomaríamos una decisión adecuada, ¿no? Entonces, Sí. ahí va el podcast. Yo creo que por ahí va tirando, ¿no? Conste que quizás, En la así transparencia. como dato,
¿Sabes? Obviamente esto nos ayuda incluso a nosotros porque, bueno, nos dedicamos a estudiar derecho, ¿no? Pero yo me metería, no política, ojo, no política, ni de coña, pero sí en quizás temas en los que podemos debatir más entre nosotros. Sí, yo creo que también. De todas formas, creo que hay un tema en el que creo que hay que meter política. Creo que no es cuestión de dar nuestra opinión en política. No vamos a dar subjetividad, sino objetividad, ser Es que objetivos y objetivo dar la en el realidad. mundo de la política es difícil. Pero, ¿Tú lo pero en lo eso está eres? ¿Tú eres capaz de serlo? Sí, por supuesto. Yo A sentí muy mí objetivo por momentos dentro de me, lo a mí que por soy. momentos me cuesta. Por A mí supuesto, pero en momentos eso me está, cuesta, en eso debo está admitirlo. el tal, en ser objetivos y en no dar nuestra opinión ni dar nuestro lo que nosotros queremos o no queremos, porque eso no le importa a nadie. Cada uno tendrá su opinión y hará lo que quiera, evidentemente. Ah, Pero no, sí, por supuesto. ser Claro, que haga lo que le objetivos salga y de dar las una narices. imagen desde fuera. Sí. Y deberíamos empezar a lo mejor, esta idea que acaba de surgir de brainstorming, mirando a algo que no es en España, mirando afuera. Porque así puedes ser objetivo porque no tienes intereses. Ah, ¿te refieres que no juzguemos lo que hay aquí dentro? Sí, empezar viendo cómo funciona lo de la objetividad fuera y luego importarlo. Es como estás haciendo la cama No, probar del fuera, vecino antes porque que la tuya. al final nuestro espectador es español, nosotros somos españoles y tenemos más interés en tal y ellos seguramente les interese más, pues, España. claro, pero realmente no queremos tampoco dar una opinión que tal, que pueda, pues... No, a mí personalmente no me interesa y creo que no estamos en un punto de Pero dar una opinión creo que política. la política es algo importante, al final lo que rige nuestro día a día es la política. Sí, no es- lo que pasa es que ya sabes. Es un tema interesante y que no sé que evidentemente puede ser susceptible de mucha controversia, pero la verdad es que el día a día es política y que Ah, hay que ser adultos. yo con los paso de temas. ella. Yo paso con el de ella, dinero y tío. con la política a veces hay que hablarles, toca, no pasa nada. Yo soy sincero. Pero yo, no vamos a yo- entrar en yo ese paso de ella. debate, A mí me da igual. Vale. O sea, Perfecto. No me toques el banderín que se va a caer. vamos a el banderín ya está. fijarla ahí como otra punta, ¿eh? Bloque de hormigón. Vale, chicos, ¿quién despide? Pues nada, ya que presenté yo, despido yo. O despides tú. No, No, por ya, favor, ya que vas a por estar en la Los portada, honores. ya que vas a estar en la portada campeón. ¿Eh? Bien. Pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo formato. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Pues nada. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Garrison Avenue. Y en esta ocasión estamos los chavales. Pero y ¿por qué yo no avisas? Al subnormal. O sea, estoy así y empiezas. Bienvenido. Di 3, 2, 1 o empezamos. Voy a cargarme a alguien, lo sabes, ¿no?